Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Cuarto Día, Diálogo en Proista, donde estaremos a lo largo de estos programas tratando de desmenuzar y de explicar un poco lo que es el Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, creado y desarrollado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache y mi Twitter es @AntonioSolac con K al final, mi Instagram @Antonio_Solac. También tenemos redes sociales de este podcast en Proista Radio, que es Twitter @Emproista Radio e Instagram @Emproista Radio, y también tenemos fanpage en Facebook Emproista Radio. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en este cuarto día Diálogo en Proista. Queremos hacer la manera más digerible para que ustedes, hermanos, entiendan lo que es el manual, la idea, la ideología, el amor que le tenía el padre Pujadas a la Iglesia Católica por medio de los jóvenes. Yo, como siempre he dicho, EPJ somos las fuerzas básicas de la Iglesia. Así es de que es la manera de hacer entender en este programa un poquito las ideas del padre Pujadas. Yo soy Delfino Cisneros, mi cuenta de Facebook me busca como Delfino Cisneros González y mi Twitter, @Delfino Cisneros, por ahí me puede encontrar para también darnos sus comentarios, sugerencias, llamadas de atención, porque a veces se nos van las cabras al monte, etcétera. Entonces, para que usted también nos explique, nos diga qué le parece este programa, porque no nada más nos están oyendo nuestros hermanos emproístas, sino que ahorita hasta las mamás, papás emproístas nos están escuchando, sacerdotes nos están escuchando. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue por nuestras diferentes redes sociales, nuestras cuentas de Instagram, de Twitter, nuestras cuentas donde subimos el programa, que es YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias que nos acompaña, y pues es una manera de hacer más entendible el ideal del padre Pujadas. Y ahora nos acompaña también nuestro hermano en Cristo, Israel Arellano. Israel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, hermanos emproístas. Un honor estar aquí compartiendo pues ahora sí el foro con Delfino y con Antonio. Esta es la segunda ocasión que me va a tocar poder participar, colaborar y compartir. Mi nombre es Israel Arellano, Encuentro 80 de Encuentro de Promoción Juvenil, 21, 22 y 23 de enero del 2005. Yo solamente manejo Facebook, me pueden encontrar como Israel Arellano Castillo. Bueno, muchas gracias. Entonces, para continuar, la vez pasada, Israel, para que estemos en la misma página, literalmente hablando, comenzamos a desarrollar el punto número 5, que se llama En busca de una ideología más que de ideas. Lo pueden escuchar en el programa anterior. Comentábamos, Delfino y yo, que lo que se refiere el padre, según él mismo lo está explicando a lo largo de esta página, de este punto número 5, es la diferencia entre idea e ideología. Él comenta, el padre Pujadas, que una idea es algo simplemente individual, ¿no? Es algo que tú tienes como persona, es una imagen o una forma mental, y la ideología es como estructurar todas esas ideas con un fin en común. Entonces, a lo que hace mención o lo que se refiere el padre Pujadas cuando comenta que el movimiento de encuentros de promoción juvenil va más a una ideología que a ideas, se está refiriendo a que va encaminado a conformar un pensamiento en común entre todos los jóvenes con un fin comunitario, con un horizonte cristiano. ¿Cuál es ese horizonte? Dios. ¿Cuál es ese fin? Cristo. ¿Cuál es esa síntesis? El servicio a los demás. Entonces, a eso se refiere el padre Pujadas, ¿no? Y ahorita en donde vamos es en la parte, la página número 22. Y la página número 22 inicia de una manera muy curiosa y podría parecer que se está desviando el padre Pujadas de la idea del cristianismo para abrazar otras ideologías, como lo veníamos explicando. Pero precisamente para eso sirve este programa, para contextualizar las cosas. ¿A qué me refiero? Continúa con el punto número 5 en la página 22 y hace una introducción a los subtítulos siguientes diciendo: la gran ascendencia que, en parte, ha tenido el filósofo alemán Marx sobre el estudiantado y la juventud en general es que el marxismo ha dedicado a enseñar a organizar y concretar las ideas y a pensar dialécticamente, lo cual es algo que la mente universitaria, en medio de su saludable confusión, busca y necesita.
El encuentro trata de no presentar a Dios, la Iglesia y el mundo en un plan de estudio aislado y pasivo, sino que, inmersos nosotros en ellos, transformemos el mundo y lo consagremos a Dios. Muy bien, ¿por qué mencionaba yo hace un momento que pareciera que el padre Pujadas aquí se está desviando de la idea del cristianismo? Porque está mencionando al marxismo. Entonces uno podría pensar, a ver, esta cuestión de los encuentros de promoción juvenil del padre Pujadas, quizás el padre Pujadas tenía un pensamiento marxista. No es así, es la importancia de los contextos que hemos hablado. Lo que está aquí comentando el padre Pujadas está más bien admitiendo la eficacia que tuvo en su momento y que ha tenido el método marxista en el desarrollo de las ideas y de este pensamiento o de esta doctrina político-económica que es el marxismo, cómo ha golpeado o cómo ha mermado por la eficacia que ha tenido en los jóvenes. Entonces el padre Pujadas, con este previo, lo que está haciendo es reconocer la necesidad de esta capacidad de síntesis que ha tenido el marxismo para llegar también nosotros como iglesia a la conciencia de los jóvenes. Y es que lo hemos visto de manera palpable, cómo ha mermado este pensamiento marxista, esta eficacia de esta metodología del marxismo en nuestra sociedad. Incluso ahora ha mutado en aspectos como el marxismo cultural, del cual ya hacíamos mención en el programa pasado, de la ideología de género, del feminismo radical, del culturalismo, del igualitarismo, que no es lo mismo que la igualdad y se ha vendido como tal. Entonces, exacto. Esta metodología del marxismo realmente cómo ha tenido su eficacia en los jóvenes, al punto que los jóvenes aún ahora, después de casi 200 años de haberse creado, de haberse desarrollado, sigue mermando y sigue arrastrando a los jóvenes hacia una ideología distinta a lo que es el cristianismo. Pero el padre Pujadas, en este párrafo, no alude al marxismo como una posibilidad de incorporarlo al cristianismo. No, lo que está explicando es que necesitamos una metodología propia, pero más ad hoc a los jóvenes que la que nosotros usamos como cristianos, más digerible para ellos, como en su momento lo fue el marxismo, pero al mismo tiempo con la capacidad de aterrizarles las verdades más profundas de la fe de un modo más sencillo, como lo hizo el marxismo. Es decir, simplemente lo que está haciendo aquí el padre Pujadas es explicando, el marxismo tuvo su eficacia, nosotros como cristianos necesitamos un método también. No podemos ir nada más a la deriva esperando que los jóvenes caigan porque les hablamos con palabras muy grandilocuentes. No, necesitamos un método que les aterrice las verdades más profundas de la fe a los jóvenes, como lo hizo el marxismo con su propia ideología política y económica que aún ahora sigue mermando en los jóvenes y ha provocado un declive en la sociedad que ya lo hemos visto encarnado en muchas de estas ideologías contrarias al cristianismo. Pujadas, en su apertura, en su aprendizaje, en la búsqueda del métodos, pues simplemente él lo que está copiando de Marx es el resultado, o sea, que logró el objetivo de cascadear a los demás, más no está de acuerdo con el método, sino cómo logras al joven cascadear el resultado. Y creo que de ahí parte, yo creo, Pujadas, ¿no? Siguiendo un poquito con lo que dice Israel, Antonio, hay una situación ahí muy particular de Marx. Yo en su momento di la materia de la introducción a las ciencias sociales ahí en el Colegio Fray Junípero Serra. Y hay un método que usa el famoso Karl Marx, o Carlos Marx, para que entiendan. Marx usaba una metodología llamada dialéctica. La dialéctica es la situación de dialogar y descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones. Entonces, a eso se refería el padre Pujadas. Se refería a que por medio de la dialéctica o del método, como tú lo dijiste, es que nosotros tenemos que hacer entender al joven para que se enrole en esa situación de iglesia. Exactamente. Entonces, ahora sí podemos entrar al punto siguiente del padre Pujadas. Esto era simplemente una introducción. El padre Pujadas está diciendo, necesitamos como iglesia un método
una manera en cómo llegar a los jóvenes y aterrizarles estas ideas profundas. Y aquí da la respuesta el padre, da su propuesta. Para llegar a esta meta, que es lo que comentabas, Israel, cómo lograr esa meta, se han tenido en cuenta los 3 principios siguientes que vienen a construir los presupuestos ideológicos fundamentales de todo encuentro de promoción juvenil. Y los voy a mencionar de manera rápida, ahorita podemos profundizar en ellos. El primero de los principios es concretar el contenido del cristianismo. El segundo, enviar la dicotomía entre la ciencia y la fe. Y el tercero, ofrecer un esquema doctrinal con mística de ideal juvenil. Comienza desarrollando el primer punto el padre Pujadas. Esta primera propuesta de un método para los jóvenes. Concretar el contenido del cristianismo. El encuentro tiene siempre presente que es para muchachos bautizados, que llevan un supuesto religioso bastante considerable y que recibieron la religión como asignatura. Son además jóvenes con cierta formación intelectual y humana. Llevan en la cabeza muchos índices y fórmulas, pero ¿qué relación tienen entre sí para ellos las ideas? Es frecuente la intoxicación de ideas por falta de esquemas de pensamiento. ¿Qué es lo que está comentando aquí? Es un principio básico de los encuentros de promoción juvenil, que es el que se invita a los jóvenes que son bautizados, pero muchas veces un joven a quien invitas a vivir un encuentro te dice, no me gusta nada de eso porque yo no voy a la iglesia o yo nunca he estado en grupos. Entonces la respuesta para esos jóvenes es, precisamente para ti es esto. ¿Por qué? Porque lo está diciendo el padre Pujadas. Esto va dirigido a aquellos que son bautizados y que han tenido o han arraigado una supuesta religión, es decir, que nunca desarrollaron el conocimiento de aquello en lo que dicen creer. Dice, son además jóvenes con cierta formación intelectual. Tú ya tuviste durante todo tu desarrollo escolar, educativo, una amalgama enorme de conocimientos seculares. Por ejemplo, la sociología que ahorita comentabas, Delfino, todas estas ideas marxistas que te llevan a desvirtuarte o a desviarte del camino del cristianismo. Una gran amalgama de fórmulas, dice él, de índices, de información, de ciencias, pero todo esto el joven lo tiene de alguna manera desbalagado en su mente y no le ha sabido dar un orden coherente y congruente para que le sirva en su vida. Entonces lo que está diciendo el padre, no podemos llegar a ese punto en la iglesia o en los encuentros de promoción juvenil, llenarlo, atiborrarlo de información sin un orden concreto, porque si hacemos eso, que es lo mismo que el joven está recibiendo afuera, pues entonces va a suceder lo mismo que al joven le sucede en las aulas escolares, que simplemente llega, aprende, sale y se olvida de todo lo que aprendió en esa hora de clases. No podemos hacer eso. Dice, si ya tenemos al joven en un encuentro, tenemos que aprovecharlo y por eso es la necesidad de una metodología para que el joven aquella información que le llegue le sirva una vez que sale para su vida cotidiana. Una metodología bien definida que le ayude a aterrizar al joven en estos 3 días de encuentro las realidades más profundas de su fe y que esa fe la pueda llevar afuera, a su familia, a sus amigos. ¿Cómo hacer eso? Dice el padre. Ahorita, Antonio, tocas un punto medular de todo lo que está diciendo el padre Pujadas. Y hay una situación, me hiciste remontar en el momento en el cual yo viví mi encuentro. Hubo muchachos que en su momento, cuando estábamos jóvenes y que vivimos el encuentro, que no tenían nada, pero nada que ver con la iglesia, nada. Y que esos muchachos, a partir de ese encuentro, a partir de ese encontronazo, a partir de ese encuentro íntimo con Dios, su vida cambia diametralmente, hace un giro de 180 grados. Y afortunadamente esa gente sigue dentro de la iglesia. Es lo que está diciendo el padre Pujadas, sí. O sea, bautizados, sí. Practicantes, no. Y esos son los que ocupamos, porque esa gente es la que se engancha más rápido con el ideal del padre Pujadas. Y es lo que siempre hemos comentado nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, de nuestro servicio, en encuentros de promoción juvenil. O sea, ¿por qué empecinarnos en seguir invitando a jóvenes que ya están dentro de la iglesia católica, que están en grupos, que pertenecieron a movimientos, para anexarlos a encuentros de promoción juvenil? No está mal, no estoy diciendo eso. Qué bueno que se anexan con nosotros,
pero la idea o el ideal del padre Pujadas era jalar al joven que no tiene ningún acercamiento con la iglesia, el joven que ha vivido a expensas de lo que dice la sociedad, más no de lo que dice Dios. Entonces, para mí el bautizado, obviamente, pero aquí lo que nos interesa, o bueno, más bien lo que le interesa al padre Pujadas, es la gente no practicante, la gente que está, como lo dice él, inmerso en otras cosas. Ese es el candidato idóneo, esa es la persona que te puede dar mucho dentro del movimiento, pero también dentro de la iglesia, usando la frase esta de, me interesa más que seas católico, más no improvista. Entonces, por ahí va la situación esta que comenta el padre Pujadas, dentro de tanto este rollo y este escrito que se avienta. Israel es un ejemplo muy palpable de cuando él vive el encuentro, y él lo puede todavía comentar, y puedo andar un poquito más en eso, como gente que comulgaba con otras ideas, llega a encuentros de promoción juvenil y su vida cambia diametralmente y te enganchas y te enamoras de este ideal, que es el ideal del amor de Dios, vaya. Creo que la inquietud del padre Pujadas en aquel entonces tenía que ofrecerle a alguien algo al joven no practicante, porque si no vamos al joven practicante, pues el joven practicante no estaba en esta confusión de ideas en aquel entonces. Entonces, ¿por qué lo que hace? Pues voy a buscar qué le voy a ofrecer al que no es practicante. Por eso yo creo, me voy a adelantar un poco, por eso el encuentro es máximo de primera iniciación o acercamiento. Aun cuando haya tenido un sacramento de bautismo, comunión y confirmación, muy probablemente el joven se alejó. Y aquí viene la palabra, pues, ¿quién le dio permiso a la gente para que me bautizara? Yo siempre comparo el bautismo con una vacuna. A los bebés no les preguntas si se quieren vacunar o no. Es un beneficio que le vas a dar a esa criatura. Igual el bebé, no voy a esperar a preguntarle. Es un beneficio, es una bondad, es un sacramento que se instituyó y se le da al pequeño. Pero luego el joven crece y se desaparta. Entonces, ¿cómo volver a traerlo? Pues, ¿qué le puedo ofrecer? Pues precisamente Pujadas es el tema. Ya lo tienen, no lo han desarrollado. No se han dado cuenta de lo que se les regaló cuando eran pequeños. Por circunstancias de la vida, falta de seguimiento a los papás, una cultura que a lo mejor los llevó a practicar otras cosas. Pero desde luego, Pujadas su preocupación. Y como dijo Cristo cuando yo vengo con el médico ocupa de enfermos, no de curados. Desde luego que Pujadas dice, pues ¿qué le voy a ofrecer a esos no practicantes? Porque el practicante ahorita no está confundido en esa época, igual en la actualidad. Encuentro de promoción juvenil no es para el que está en iglesia, no porque no queramos a la iglesia, desde luego, porque se supone que ya en la iglesia el joven practicante pues ya está establecido. ¿Qué le ofrece a aquel que no se ha dado cuenta del tesoro que ha tenido desde pequeño? Encuentros es acercarle y decirle, hey, lo que se te dio de pequeño, ven, mira lo que hay para ti, lo que puedes practicar. Y esa es la parte como un complemento. Es como si esta evangelización fuera dos partes. La primera, los sacramentos, y después la parte de la vivencia en la parte pues joven maduro, en la cual ya tiene la capacidad de decidir. Creo que por ahí va la parte de la naturaleza de Pujadas, de esa necesidad. Pues parto de lo básico. Pues me voy con el que está emproblemado, el que no es practicante. Es interesantísimo lo que comentan los dos. Creo que los dos tocaron y desarrollaron esta parte, este primer párrafo, explicación del padre Pujadas en cuanto al punto de concretar el contenido del cristianismo de dos vertientes distintas, ¿no? Delfino, tú desde el lado de cómo llegar a ese joven, y a Israel, tú desde el lado de por qué ese joven llega ahí, por qué va dirigido hacia ese joven en concreto. Y aquí va muy en la línea de lo que están diciendo, lo que continúa diciendo el padre Pujadas, lo que continúa escribiendo. Él dice en el párrafo siguiente: en la edad en que asisten los muchachos al encuentro, precisan reformular también en una síntesis fundamental el sentido global del cristianismo, presupuesto necesario para que cada una de sus partes pueda ser rectamente entendida y realizada. Es decir, está hablando del método, ¿no? O sea, se necesita un método para sintetizarle los fundamentos del cristianismo para que lo entienda el joven que llega, que por fin entra a encuentros, que por fin es convencido de vivir esta experiencia. Y enseguida, que a mí me parece muy interesante este punto donde habla de un teólogo, Karl Rahner, un muy famoso y muy popular teólogo católico del tiempo del padre Pujadas. Dice, Rahner, para transmitir la fe, aboga por unas fórmulas breves, asimilables existencialmente de un modo inmediato, que sean directamente convincentes desde el horizonte conceptual del hombre actual y de su experiencia vivencial. Es decir, lo que está comentando el padre Pujadas
tomándolo de Rahner, es que es necesario hacerles tangible la fe, pues, hacérselas digeribles, que es algo que tú comentaste, Israel, hace un par de programas. No irte, no elevarte de más. ¿Por qué? Porque le estás hablando a jóvenes que ya tienen demasiada información. Lo que menos quieren es más información teórica. Quieren que les llegues al corazón, se les necesita llegar a sus sentidos de una manera más palpable, más aterrizada, más digerible. Continúa diciendo el padre Pujadas: el encuentro es hijo de un esfuerzo para conseguir ofrecer a la juventud una fórmula breve de doctrina existencial, una de esas por las que tanto insistió Rahner. Trata de ofrecer las verdades no en forma de brillantes estrellas de constelación, que es lo que comentábamos, ¿no? No como no te eleves tanto, pues, no se trata de adornar lo que sabes sobre la fe para hablarle a teólogos o a filósofos, no, le vas a hablar a jóvenes. Dice, trata de ofrecer verdades, no en forma de brillantes estrellas de constelación, sino como ramas entrelazadas y entroncadas en un tronco ideológico común que la sostiene, dándoles a todas sabias desde su interior. Pone C interior, que es parte de los errores de dedo que ya habíamos comentado. Y luego se pregunta el padre Pujadas, pero ¿cuál podría ser el esquema que en forma de síntesis ideológica trascendental nos sirva mejor para presentar a los jóvenes el entronque vital de todas las ideas del cristianismo? El cristianismo, y aquí responde con esta afirmación, el cristianismo es Cristo, que ya se había comentado, Delfino. Nos complicamos de más a veces al momento de quererles explicar a los muchachos las verdades fundamentales. Y aquí lo sintetiza en una frase: el cristianismo es Cristo, punto. ¿Qué hay que hacer para llegar a los jóvenes? Vivir como Cristo vive. Y que ellos vean el ejemplo en ti. No hace falta elaborar una respuesta compleja. Vive como Cristo vive y demuéstrales a esos jóvenes a quienes quieres llegar que estás tratando de ser un Cristo vivo para los demás. Y con eso te van a creer lo que les estás diciendo. Dice, respondía, el cristianismo es Cristo, sus ideas y su persona, es decir, todo en conjunto, no nada más las ideas, no nada más las frases de Cristo, no lo que decía, sino también lo que hacía. Sus ideas tanto como su persona, la parte ideológica y la parte concreta de acción. Él es la palabra encarnada, el sacramentum unitatis. A través suyo, todo se explica ideológicamente. Dice, Cristo es el tronco de la vid verdadera y, como dice San Pablo, todo en él toma coherencia. Jesucristo constituirá pues la razón del encuentro. Cada día la meditación de la mañana sobre Cristo encauzará la temática. Lo único que está diciendo el padre Pujadas es hay que ser congruente. Cuando se le habla a estos jóvenes de los cuales mencionaba Israel, que han tenido nada más el bautismo en su momento como una vacuna, pero jamás se les enseñó en plenitud lo que significaba ser cristiano, cuando ya se tiene esos jóvenes en estos 3 días de encuentro, hay que hablarles de manera sencilla. Hay que hacer de Cristo no una palabra, sino un acontecimiento. Hay que mostrarles cómo Cristo es una forma de vivir. Es una manera de ver y de enfrentarse a la vida. No es nada más algo que está escrito en letra muerta, como ya también lo hemos comentado. A fin de cuentas, el padre Pujadas lo que explica aquí es necesitamos una fe digerible para tener un estilo de vida, para mostrarte sensible ante los muchachos, para saber que Cristo no era solamente una divinidad que estuvo entre las estrellas, como se comenta ahí. O sea, era mostrar al Cristo palpable, visible, en acción. Porque una vez que se muestra sensible, se muestra humano, se muestra que también llora, sufre, como lloró y sufrió cuando su amigo Lázaro murió, de igual manera viene la práctica. Por medio de su amor, nos enseñaba y nos daba a entender lo que él quería para que tú ganaras tu salvación. O sea, a fin de cuentas es mostrar una fe digerible, demostrarla de una manera sensible y humana para llevarla a la práctica. Creo que también uno como católico cristiano le ha faltado aterrizar en las enseñanzas, en el compartir, en la parte humana de Jesús. Porque va a ser como el meme ese del Kiko, ¿no? No, pues si tú crees que Jesús no cometió pecado porque es Dios, pues va a decir, no, pues así que chiste, ¿va? Qué chiste. Algo que Jesús reta, y lo dice en la Biblia, nadie puede comprobar que he pecado. Nadie. O sea, aún todos los escépticos han atacado a la iglesia como institución, pero no a Jesús, porque no se ha demostrado que ha pecado. Y no ha pecado no porque sea Dios,
Esa es la parte que creo que también como católicos falta explicarlo y aterrizarlo. No ha pecado porque era congruente con su humanidad. Y como bien lo dice el padre Pujadas, ideas y su persona. El joven no te va a seguir porque, no, pues yo aspiro algún día a convertir el agua en vino, caminar sobre el mar. No, aspiraría a ayudarle a Cristo, porque Cristo, por ejemplo, le devolvió la dignidad al marginado. Cristo se compadeció de que en aquel entonces era denominado impuro, como un leproso, como un abandonado en la orilla, en el camino. Y en esa parte, cuando el joven lo palpa, se da cuenta de que, wow, ahí está palpable la parte humana y las ideas de Cristo. No ocupas pensar a lo lejano la parte divina porque ya lo tienes aterrizado. Creo que la parte como católicos nos ha faltado vender ese cristianismo, esa parte humana, el Cristo en sí, que siendo como humano lo puedo palpar y lo puedo imitar. Y eso habla de estar entrelazado entre las ramas y no verlo como una constelación. Porque el momento que yo diga, no, pues que Jesús era Dios, por eso no tenía pecado, no, pues ahí no es cierto. La parte es que aquí en la tierra vino a demostrar que es posible ser congruente con la humanidad. Ser congruente, llevar la idea a la acción. Y esa es la parte que creo que Pujadas quiere empujar a los jóvenes. Muchas gracias por la manera en cómo sintetizaron todo este pensamiento de Pujadas. Y el que sigue, el subtítulo siguiente, nos va a llevar a comprender más y a profundizar en esto que estábamos comentando. Dice el subtítulo número 2, el punto número 2, enviar la dicotomía entre la ciencia y la fe. Estas dos ramas del saber humano que a veces en el mundo secular, en las aulas de educación media y superior, nos las colocan como contraposiciones, como síntesis y antítesis. Y aquí el padre Pujadas las trae a colación, la dicotomía entre la ciencia y la fe. Y él dice, al terminar los estudios de secundaria, no solo se impone dar a los muchachos una visión coordinada de las verdades vistas en forma fragmentaria en los diversos cursos de religión, sino que hay que hacer ver cómo éstas se integran con las demás disciplinas y asignaturas estudiadas. Y se pregunta, que es una pregunta que se hacen los jóvenes, ¿qué tiene que ver el cristianismo, por ejemplo, con las matemáticas, la ciencia, la historia o la evolución? Son preguntas que se ha hecho a menudo el estudiante y es precisamente entonces que suelen aflorar las dudas y las crisis de fe. Para muchos es fatal el paso a la universidad. Estas son crisis que va a tener muy presente a cada momento el encuentro. La dicotomía entre la ciencia y la fe. Mencionaba el Papa Juan Pablo II que las dos alas de la realidad del hombre son la ciencia y la fe. Cortar la ciencia en tu estructura mental te puede llevar a un fideísmo, creer por creer sin querer profundizar en esas realidades. Pero si corto el ala de la fe, me puede llevar a un cientificismo, convertir a las ciencias o el conocimiento humano, a la razón humana, en una religión, en una doctrina, y en donde ya dejo incluso de cuestionar a la razón humana, simplemente porque me lo dice, ya lo creo. Entonces se necesitan, ¿no?, estas dos alas dentro de la estructura mental del hombre para poder guiar su camino, la fe y la razón, como diciendo, no están peleadas. O sea, no se contraponen la fe y la razón, sino que se complementan. Hay un sacerdote que lo explicaba de esta manera y lo aterrizaba. Lo que pasa, decía, es que no sabemos preguntarle a la experiencia humana por qué se complementan estas dos ramas del conocimiento, la fe y la razón, o la ciencia. Y él decía, lo que pasa es que la ciencia nada más nos puede responder el cómo suceden las cosas y no puede ir más allá. La ciencia responde cómo suceden las cosas. La fe te responde de dónde vienen las cosas. La ciencia te responde cómo llegó el hombre ahorita. Vamos a decir, con la evolución es como llegamos desde una criatura inferior a ser lo que ahorita somos, seres racionales. ¿Cómo sucedió? Por medio de la evolución. ¿De dónde viene el hombre? De las manos de Dios. ¿Cómo nace el universo? Dice la teoría del Big Bang, que a través de una explosión de partículas, así sucede, ¿no? ¿Cómo? Por el Big Bang. ¿De dónde?
viene de las manos de Dios. Detrás de todos esos cómos están las manos de Dios. Es decir, es una complementación. Pero ahora esto llevárselo a los jóvenes para que los jóvenes lo entiendan y hacerles comprender que lo que han aprendido afuera no se contrapone con las realidades de la fe. Simplemente son respuestas distintas que van encaminadas hacia el mismo horizonte. ¿Cuál es? Encontrarte al final en tu vida con el rostro de Dios. A fin de cuentas son dos conceptos para el ser humano, son dos conceptos para el hombre muy útiles y muy básicos, que las dos te llevan a una situación palpable y visible, llamada verdad. Dios en la creación del hombre le dice ir, dominar todos los animales, multiplicarse. Y en esa parte, en el Génesis, Dios le da al hombre en su vocación la parte de terminar la creación. Y en esa parte el hombre involucra la parte de ciencia, involucra la parte de las áreas que ha hecho que el hombre siga innovando, creando a través de la historia. Esa es una parte de la vocación divina. Y en la parte de la vocación humana, cuando multiplicarse, ser fecundos, viene la parte también de la sabiduría. O sea, el hombre es semejante a Dios porque Dios le da el poder a la sabiduría. Entonces, en la parte bíblica del Génesis, ahí está, o sea, no está peleado, porque al hombre le da esa libertad, que en el tiempo se tropezó el hombre, que en el tiempo creó cosas que no debía, ya es otro cantar. Pero pues yo no voy a reforzar de la parte bíblica, que no está peleado, ¿va? En el contexto bíblico ahí está, no está peleado la iglesia con esto. Y creo que esto que estás comentando, Israel, viene complementado perfectamente con el párrafo siguiente, en donde el padre Pujadas dice: debemos hacer ver la complementación existente entre la ciencia, que es el estudio o conocimiento de las leyes de la materia, la sabiduría, que según Cicerón es el arte de saber vivir, y la fe, que es la que da sentido y trascendencia a toda la existencia, el hombre, la sociedad y el cosmos. Mucho se ha dicho ya de cómo la revolución juvenil del rechazo no constituye en el fondo más que un reclamo por la desintegración y sinsentido de la vida. La juventud no rechaza la tecnápolis. Lo que no admite es que ésta no tenga alma y mayores metas. Comenta el padre Pujadas que la ciencia simplemente estudia las leyes, lo que decíamos, el cómo. La sabiduría, que según Cicerón dice es el arte de saber y vivir la fe. Hay un sacerdote que nos decía, la sabiduría a veces pensamos que viene de los saberes. El saber mucho, dice, no te hace sabio, eso te hace un erudito. La sabiduría se refiere a los sabores. Sabiduría no es saber cosas, sino saborear el plan de Dios. Creo que hacia allá te llevan estas dos alas de la ciencia o la razón y la fe, a saber saborear ese plan de Dios en tu vida. Y quizás mucha de esta confusión que tienen los jóvenes y que a veces no les sabemos explicar en cuanto a estas dos estructuras mentales de la fe y la ciencia es por el lenguaje. Quería hacer aquí un paréntesis con respecto a esto. El lenguaje de la religión con respecto al lenguaje o la manera de hablar en el mundo secular. A lo mejor si comprendiéramos un poco los distintos lenguajes, podrían los jóvenes, y no solo los jóvenes, cualquier persona que rechaza de entrada la fe, comprenderla mejor y quizás meterse más a fondo en el significado real. ¿A qué me refiero? Lo comentaba en una reunión con padres de familia. Estábamos platicando sobre la manera en cómo Dios te pide ciertos sacrificios y toda esta situación, ¿no? Entonces, yo les explicaba a los padres de familia, a veces nosotros pensamos, o hay personas que nos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque no creo en Dios. Es el ateísmo, ¿no? Y entonces yo les comentaba, quizás lo que no comprenden es que simplemente los lenguajes que utilizamos son distintos. A lo mejor lo que para ellos es no creer en Dios, para un ateo lo que es no creer en Dios, al ver su manera de pensar, de hablar y de actuar, quizás desde el punto de vista religioso, del lenguaje de la fe, podríamos definir cuál es el Dios en el que cree. Es decir, alguien que dice no creo en Dios, pero que prefiere, por ejemplo, gastar un fin de semana que se lo debería dedicar a su familia, en lugar de ello, gastarlo en su trabajo, invirtiéndole tiempo al trabajo, decía un teólogo católico, eso simplemente corresponde en el lenguaje religioso ofrecerle tu familia en sacrificio a un dios pagano, que es el dios del dinero. Por no estar con tu familia, por querer más dinero,
sacrificas el tiempo a tu familia. Y se los decía al revés. Cuando alguien que dice no creer en Dios se dedica a su familia en cuerpo y alma y en espíritu, y es una persona que a su hijo le da una educación en valores, en virtudes, en entrega a los demás, en servicio, y que a su esposa la trata con todo el amor y la ternura que es exigida, alguien así que dice no creer en Dios, lo único que está haciendo es ser buen cristiano. Porque lo que te pide el cristianismo en sacrificio es dedicarte a tu familia y es en tus hijos crear o desarrollar esas virtudes con respecto al servicio a los demás. Entonces, esta diferencia de lenguajes significa que a veces no es que alguien no crea en Dios, no es que los jóvenes no crean en la religión, sino simplemente no hemos sabido llevarles a la comprensión, aterrizarles los diferentes lenguajes que se manejan en el mundo secular con respecto al mundo religioso. Termina este punto comentando el padre Pujadas, escribiendo el último párrafo del punto número 2. El encuentro debe quitar una posición de temor que lleva a considerar los avances de la ciencia e investigación moderna como fuerzas amenazantes y mostrarlos más bien como fuentes de inmensas posibilidades nuevas para el cristianismo. El gran acontecimiento de mi vida, escribe Teilhard de Chardin, habrá sido la gradual identificación en el cielo de mi alma de dos astros. El uno es el centro cósmico convergente, el otro se encuentra en el Jesús de la fe cristiana. La complementación simplemente de las dos alas, la fe y la razón. Y termina con el punto número 3 de estas propuestas o de estos principios que el padre Pujadas propone para llegar a la meta que son los jóvenes. Se llama ofrecer un esquema doctrinal con mística de ideal juvenil. Y comienza el padre Pujadas diciendo: cuando Cristo se presentó al mundo como maestro, dijo de sí mismo que Él era verdad y vida. La primera idea espiritual no existe, es entelequia. Con Cristo, toda idea busca su encarnación. Las ideas son para la vida. Será este uno de los principios del encuentro. El Vaticano II denuncia el divorcio entre la fe y la vida como uno de los más graves errores de nuestra época. Es impresionante esta denuncia del Vaticano II, el divorcio entre la fe y la vida como uno de los más graves errores de nuestra época. ¿Qué está diciendo? La incongruencia del cristiano, que también a veces nosotros como cristianos damos una cara en nuestro apostolado, en nuestra iglesia, afuera, pero adentro con nuestras familias tenemos otra, y con nuestros amigos mostramos otro rostro. Nos atrevemos en nuestra vida cotidiana a separar las distintas máscaras. Somos unos aquí y otros allá. Y el Vaticano II lo denuncia. El divorcio entre la fe, entre mis creencias, entre lo que yo digo que creo, y la vida en cómo yo actúo para con los demás, como uno de los más graves errores de nuestra época. Candil de la calle, obscuridad de tu casa, ¿no? O sea, se oye así la frase que nos la han dicho nuestras abuelitas, nuestras mamás. Candil de la calle, obscuridad de tu casa. No puedes estar peleado con el hermano y vas y muestras tu cara de arrepentimiento ante más gente cuando estás predicando la palabra de Dios en este aspecto, ¿no? No puede ni la fe ni la vida estar separados. La fe y la vida, o sea, la vida en sí, o sea, hablo de la vida, mi vida, la vida de ustedes o de la vida de los demás, siempre debe estar conectada en la fe. Y eso es algo que debemos de hacerles entender a los chavos de hoy en día. Desafortunadamente, volvemos las ideologías, las ideas, los fundamentos de otras creencias, situaciones, etcétera, han hecho que estas dos cosas se sigan separando cada vez más. En su momento el padre Pujadas ahí lo decía, ahí está diciendo la iglesia la separación o el divorcio de ambas cosas. Situación que hoy en día se sigue viviendo. Se da no desde el concepto de los jóvenes, sino que ya se los están queriendo insertar, bueno, o ya se los insertaron a los adolescentes y ahora van sobre los niños, ¿eh? Cuidado con eso. Y no estoy tocando ni ideologías ni puntos, pero hay ciertas ideologías y situaciones que te las quieren vender ya desde que las personas son niños entre 3 y 4 años de edad. Tiene que ver mucho también en la parte de la historia, la interpretación que le hemos dado a las escrituras y en la manera que se ha evangelizado. Y me voy a permitir un poquito hablar de ejemplo, de las sectas, con todo el respeto y cariño de hermanos separados, porque lo viví en carne propia. Tiene que ver mucho la interpretación. En ocasiones se espera el apocalipsis tal cual,
como va a suceder, como dice en la palabra, cuando se supone que es algo que ya sucedió. Que era una manera de comunicarse entre los cristianos, ¿no? Mi comentario va a lo siguiente. Interpretamos de una manera que se está repitiendo la situación cuando vino Cristo. Él vino a decirle a los judíos, fregón que sigas la ley de Dios, pero no te pases de lanza con tu semejante, ¿va? En esta época se está repitiendo lo mismo. Los que inclusive estamos en Iglesia Católica caemos en la parte de esa interpretación a costa de los demás, siendo egoísta a los demás. Por eso surge este divorcio, porque el que no es practicante ve esta situación del que está dentro de la iglesia, pues claro que va a vivir, oye, pues no veo congruencia, pues no me es atractivo. Y creo que esa parte es el tema de la interpretación. ¿Qué estoy entendiendo por amar a Dios? Por ende es amar a los demás. Entonces esa es la parte más adicional a ello. Aparte de la congruencia es la interpretación que se ha dado a la historia y que hemos caído en eso. Pues claro que lo dice Pujadas, no falta agregarle, oigan, pues la volvimos a hacer cuando Cristo vino con los judíos, ahora nosotros estamos aplicando la misma situación. Esto que están comentando viene a colación con la parte final de este punto, donde dice el padre Pujadas, esta conexión entre la fe y la vida la imponen particularmente los jóvenes como señal de autenticidad. Es decir, los jóvenes, desde su vida, desde sus cuestionamientos, nos cuestionan a su vez a nosotros. Tú me estás diciendo algo, sé congruente para poder creerte. Para ellos, lo que no tiene función vital no tiene razón de ser. Si tú me estás diciendo algo que no funciona para tu vida, tampoco me va a servir a mí y tampoco me interesa conocerlo. Que es algo que nos has comentado alguna vez, ¿no, Israel? Donde alguien te aborda y te dice, si tú crees en ese Dios que yo no veo, yo creo en otra cosa que tampoco veo. Lo recuerdo bien que respondías, bueno, si eso que tú tampoco ves, que no es Dios, te hace mejor persona, adelante. Es decir, cómo en lo que crees transforma tu vida es como los demás van a creerte. Y para terminar este punto, dice el padre Pujadas, desde que un sistema de ideas se asimila existencialmente como ideal, nace de inmediato la mística. Empleamos aquí naturalmente la palabra mística no en sentido teológico, sino en el sentido etimológico y social actual. Así entendemos por mística, y lo define el padre Pujadas, una idea asimilada como programa de vida, aceptada como entrega de compromiso y vivida en un estado psicológico de ilusión. Volvemos a esa palabra, Delfino, que ya tocamos hace unos programas. Vivida en un estado psicológico de ilusión, de cuya virtualidad se espera conseguir soluciones amplias y definitivas, tanto personales como colectivas. El Encuentro de Promoción Juvenil es una obra con contenido de mística para un ideal juvenil cristiano, la congruencia de la vida. ¿Hacia dónde va este Encuentro de Promoción Juvenil? A enamorarlos de la palabra viva que es el Evangelio, convertir ese evangelio o esa palabra en un acontecimiento para podérselos llevar a los jóvenes, poder empaparlos de esa realidad que es la fe y que ellos a su vez salgan del encuentro para vivir la fe en entrega por los demás. Yo creo que nosotros tres, desde nuestras perspectivas, hemos abrazado la mística de encuentros de promoción juvenil. Y ahorita que estabas hablando, se me vinieron las ideas y la mística no es otra cosa que es el estilo de vida que nos ofrece Encuentros de Promoción Juvenil. Y su mística es, abraza este estilo de vida por medio de la ilusión de soluciones definitivas con base en el amor de Dios. Tal simple. Abrazar soluciones definitivas con base en el amor, la entrega y la determinación que Dios tiene para con nosotros. Fíjate que la anécdota que compartiste, Solache, hay una parte 2. Me voy a ir a conceptualizar para explicarla un poquito mejor. En mi trabajo tengo mi mejor supervisor, es ateo, lo ha manifestado. Su esposa es cristiana, entonces hermana separada. Y en una de las cuestiones que dice, ¿por qué si tú crees en un Dios que no existe, que no se ve? ¿Por qué yo no puedo creer en un dragón que vomite zapetas por la boca? Así lo dijo. Y en su momento me dijo, yo no puedo creer como ustedes pueden creer en eso. Bueno, mira, yo creo porque pues me ha cambiado mi vida, me ha hecho mejor persona, me ha dado felicidad. Pero si ese dragón que vomita zapetas por la boca te hace mejor persona, pues adelante, cree en él. Si te hace feliz. No me contestó nada. Y en una ocasión hubo una situación complicada en el trabajo. Había mucho estrés y conflicto y se acercó conmigo. Y me dice, ¿cómo le haces para aguantar tanto guamazo y tanto estrés, todo ese rollo? Le digo, pues es que tienes que basarte de algo cuando estés en crisis, en tus creencias, en qué crees.
Él cree en la ética, en la honestidad, que son valores universales, pero cuando ocupas abandonarte, es un ejemplo que estoy poniendo, reitero, es un gran elemento, es un gran profesionista, pero en esta época, en esas partes de la crisis, de que, a qué aspirar, a qué llegar, y si lo citamos a los ejemplos de esos jóvenes en aquel entonces de Pujadas y en el entonces de ahorita, el joven preparado en la universidad le enseñas todas las materias, el conocimiento, las habilidades, pero no le enseñas algo muy importante. Le estás enseñando a ser egoísta porque no le estás enseñando a darse a los demás. Una universidad no te enseñan eso, a menos el perfil del profesor, desde luego, pero eso ya va de la misma persona, no de la institución. Te motivan a generar valor, ética, valores universales, pero en ningún momento te invitan a darte a los demás. Te llaman a aspirar riqueza, a generarla, a generar una economía, pero no te invitan a practicar la caridad. Y lo vemos ahorita en esta cuarentena. Pensemos en las cosas lujosas que tenemos guardadas para la ocasión especial. Algún reloj, algún traje. Dígame si realmente ha valido la pena tenerlo ahorita, porque pues estás encerrado. No deja de ser material. Nos han enseñado a seguir aprendiendo, a generar conocimiento, pero no nos han enseñado lo básico. Y eso viene de generación tras generación. Por eso creo que Pujadas entra de una manera preocupado y hasta cierto punto emergente de decir, paren esto. El joven que ya sabe mucho, no le hemos dado realmente lo importante. ¿Qué hacer con eso que le hemos dado? ¿Qué hacer con esa riqueza que está generando? ¿Qué hacer con esos bienes que está produciendo? Pues él nos ha olvidado decirle, es para darte a los demás. Y en época de crisis, en época lo que te sale a flote son tus creencias. Y la creencia pues va de la mano con la vida, con la fe, con la ciencia, con la sabiduría. Y como dice el punto, pues es algo que comparten el mismo centro, no están separados. En el momento que hay divorcio, desde luego surgen estas crisis y es cuando viene el joven con esa gran interrogante, ¿a qué aspiro? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué beneficio tengo de esto? Cuando podamos en el cristianismo venderle esta parte de decirle, todo lo que hagas va a impactar en los demás y en eso tendrás tu respuesta en esa aspiración que has estado buscando en tu vida. Enseñarles a entregarse a los demás, que todos esos conocimientos se sintetizan en la palabra servicio, en el concepto entrega. Una sola palabra para definir el cristianismo. Con eso nos quedamos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.